Bienvenidos a Créate Podcast, el podcast que te enseña a sacar de lo peor de la vida lo mejor de él. No te creas especial porque tú no eres el único que sufre. Lo que te hace especial es lo que decides hacer con ese sufrimiento. Mi nombre es Ángel. Mi nombre es Felipe y hoy, como se pudieron dar cuenta en la portada, tenemos una dinámica un poco diferentísima. Hoy vamos a tener por primera vez en el programa un invitado completamente anónimo. Es una persona que viene a contarnos su historia, que por deseo personal nos ha dicho que desea mantenerse en el anonimato, pero aún así él desea venir a compartir la historia de él. Vamos a llamarlo El señor. señor N. Vamos a llamarlo señor N. Entonces, señor N, muy buenas noches y bienvenido. Gracias por participar. Muy buenas noches para todos, para las personas que ven este podcast tan interesante. Me siento muy feliz por estar acá. Muchas gracias, señor N. Entonces, Ángel, yo creo que arrancamos. Hoy tenemos harto que hablar. Me emociona mucho lo que vamos a hablar hoy porque son varios temas de muchas cosas muy interesantes. Ojalá se enganchen y arranca con la primera. Listo. Entonces, señor N, el tagline de este programa o el eslogan es no te creas especial porque tú no eres el único que sufres. Lo que te hace especial es lo que decides hacer con ese sufrimiento. Y tú les decías que con base a ese tagline y a la historia de cómo nació este podcast, que todavía no la hemos contado y en algún capítulo lo hablaremos, quisiera que arranques, empiezanos a contar lo que viniste a hablar. Señor N. Gracias. Yo me hacen acordar de una cosa que una vez me dijo una psiquiatra de las que he tenido. Y es que pues efectivamente ella me dijo que yo había logrado utilizar mi enfermedad para crecer. Y a veces lo que más nos lastima, si lo sabemos utilizar, nos puede ayudar a crecer, ¿sí? Y el límite es el cielo, ¿sí? Y bueno, yo ahorita estaba pensando y me acordé, llegó a mi mente por allá en el 2008, cuando estaba yo en décimo, porque me habían echado de un colegio, y llegué a otro colegio y conocí unas personas y pues empecé a consumir drogas. Al inicio pues el trago, la marihuana, el cigarrillo. Me acuerdo mucho que en esa época, acá pues en la ciudad donde yo vivo, ha cambiado mucho. En 15 años la ciudad ha cambiado. En esa época hay un sector que hoy en día está totalmente construido. En esa época solo eran lotes. Entonces nosotros nos íbamos a esos lotes a freestylear, a rimar. Sí, nos gustaba el rap y freestyleábamos y consumíamos drogas. En las carrileras también nos íbamos a consumir drogas. Y pues eso empezó como una aventura de adolescente. Ya entré a la universidad y empecé a consumir hongos, empecé a consumir ácidos, me empezó a gustar lo psicodélico. Alguna vez probé el perico, pero me gustaban mucho los hongos. Y me volví pues muy alternativo, entre comillas. Uno piensa que lo diferente y lo alternativo es consumir drogas, es tatuarse, es tener piercing. Bueno, yo no sé, cada quien tiene sus gustos y no los critico, ¿no? Pero uno piensa que lo alternativo es lo que te hace diferente. Exacto, y en el fondo no. Yo con el fondo, con los años, he pensado diferente frente a ser distinto. Yo buscaba ser distinto en esa época. Ser distinto no es consumir drogas, no es consumir alcohol. Ser distinto es tener personalidad y criterio, un criterio propio. Pero pues en esa época yo me traía las drogas, el alcohol. Ese tema de las drogas es progresivo. Entonces cada vez se incrementaba el consumo. Yo ya tenía que estar consumiendo todo el día prácticamente, ¿sí? Ya llegó el punto en que hasta los mismos consumidores se cansaban de compartir conmigo de lo mal que estaba. En cualquier lugar yo caminaba y me paraba la policía a requisarme, ya la policía me conocía. Ya yo tenía la etiqueta de... Yo creo que yo fui uno de los drogadictos más conocidos de la ciudad en esa época. Yo duré 7 años consumiendo. Alcancé a estar 10 días en la calle, ¿sí? Y empecé a tener problemas mentales. Veía gente que no existía, escuchaba cosas que no existía, me volví muy agresivo. Casi me echan de la universidad. Incluso
le puse una tutela a la universidad para que me dejaran consumir marihuana dentro de la universidad. O sea, quienes escuchen esto ya van a saber quién fue, pero pues no importa. Y fue fuerte, o sea, yo me declaraba drogadicto a voz viva y no me importó, y orgulloso. Y me enfrentaba al sistema y que la debían legalizar. Bueno, muchas cosas que uno dice. Y me encantaba, bueno, hacer muchas cosas. Pero entonces ya llegó un punto en que pues toqué fondo, ¿sí? Mi papá llegó un día, estaba en otro departamento trabajando y me dijo, pues, hombre, usted necesita ayuda. Algo dentro de mí, que si puede entender como un poder superior, me dijo, bueno, yo le acepto la ayuda. Al punto de que yo ya recogía cigarrillos del piso, yo ya, o sea, yo estaba muy mal, yo creo que el camino era la indigencia, ¿sí? Y cabe aclarar que el señor M tenía una familia, digamos que dentro de lo que uno puede decir es una familia normal, o sea, es una familia, un hogar estable, etc. Claro, fuiste incluso, yo tenía un hijo. Yo fui papá a los 20 años y yo me iba a ver a mi hijo y consumía y llegaba drogado a ver a mi hijo y dejé a la mamá de mi hijo embarazada sola afrontando la situación. No, eso era tenaz, ¿sí? Entonces yo llegaba para el abismo. Uno se autodestruye a uno mismo porque pues mis papás no sabían qué hacer, pero el consumo de drogas es una enfermedad y nadie lo sabe. El alcohol en exceso es una enfermedad, la adicción al sexo, las codependencias, la adicción al juego, ¿sí? Pero en ese momento nadie sabía qué hacer. Entonces, mi papá me dijo, no, usted necesita ayuda, no sé qué. Nos fuimos para urgencias a un hospital. No sé qué vieron en mí los médicos, pero me cogieron suavecito, me empezaron a hablar y me encerraron en una habitación. Y de un momento a otro, no me acuerdo muy bien qué pasó, yo estaba muy alterado, me dijeron que me calmara y cuando volví a abrir los ojos estaba amarrado en una cama. Y tenía una foto de mi bebé, que en esa época no sé cuántos años tendría, por ahí año y medio, así rompiéndola. Y yo de aquí ya mi vida se acabó. Hay un cantante argentino que se llama Tango Feroz, que él tuvo una historia, pues era una película de él, que tiene una historia similar, pues en teoría él se opuso al régimen de la dictadura argentina de esa época, entonces al hombre lo meten en un psiquiátrico de por vida. Yo pensé que me iba a pasar, Dios mío. Entonces yo me remal viajé, bueno, eso fue un video, y yo estaba ahí lleno, ya, hasta aquí fue mi vida. Y yo ahí con la foto de mi hijo, rota, amarrada a la cama, había un man ahí, yo le dije, como que no, o sea, como que me entregué al momento y aquí se acabó todo, ¿sí? Y solo pensaba en mi hijo, y, y fue fuerte. Estar amarrado en una cama es horrible, la peor sensación que he sentido en mi vida. Me sedaron, me drogaron para estar estable. Estuve en un pabellón psiquiátrico como 20 días. De ahí pues me vine a enterar muchos años después que le dieron la opción a mi mamá de escoger entre, bueno, él se va para la calle otra vez a seguir su vida o lo internan o qué hacen con él. Y mi mamá escogió internar. Entonces me llevaron a un psiquiátrico en Bogotá. Ahí estuve un tiempo cortico, me retiraron y me llevaron a un centro de rehabilitación, ¿sí? Y volví a nacer. Los adictos, los alcohólicos, celebramos 2 fechas de cumpleaños. La fecha en que nacimos físicamente y en la que volvimos a nacer. Yo volví a nacer el 31 de marzo del año 2015, que fue la última vez que consumí drogas. No voy a hablar de cómo fue esa última vez, porque fue muy trágica, fue muy pesada. A raíz de lo que pasó esa vez, terminé pues interno en el psiquiátrico y bueno, una cosa y otra, pero nací esa vez. Y orgullosamente el 31 de marzo de este 2023 celebré mi cumpleaños número 8. Dios me regaló algo que espero le regale a las personas que escuchan esto, y es el don de la sobriedad. El don de la sobriedad es algo que no todos lo tienen. Yo donde estuve interno conocí personas
que han pagado tratamientos millonarios por poder dejar una adicción a la comida, a las drogas, al alcohol, al sexo y nunca lo han logrado. Yo solo tuve que estar interno una vez, 8 meses estuve interno y bien me funcionó. Fue una experiencia bonita, conocí personas maravillosas de todo el país. Bueno, hay muchas ideas que la gente se hace sobre los centros de rehabilitación. Hay centros de rehabilitación que son muy fuertes, de terapia de choque, que llega gente de toda o sea, ya a un centro llega gente de gente. Pero yo vi en un buen lugar. Ahí hice mi programa bien. Hice mi tratamiento muy bien. Yo me fumaba 25 cigarrillos allá en el centro de rehabilitación y dejé de fumar cigarro allá. Y dejar de fumar cigarrillo es jodido, o sea, eso no yo creo que es más el vicio más, perdón, no puedo decir groserías, el vicio más huevón, pero es el más difícil de dejar. O sea, las drogas duras son más fáciles de alguna manera, o bueno, perdóname, aquí hablo uno sin máscaras, y gracias al anonimato puedo decir que yo era un marihuanero puro. Hay gente en los grupos que son alcohólicos pura raza, y tienen personalidad de alcohólico. Hay otros que les gustan las drogas duras, y tienen esa personalidad. Otros que somos netamente marihuaneros. Me encantaba la marihuana y el cigarrillo. Obviamente más drogas, pero eso era como mi droga principal. Entonces, en el centro de rehabilitación conocí qué es la enfermedad, conocí algo maravilloso y fue el libro grande de Alcohólicos Anónimos. Leí ese libro, pues gran parte del libro, conocí los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, me reconcilié con Dios, volví a ir a la iglesia a la que me congregaba, empecé a leer la Biblia, sané cosas con mi familia, aunque yo estaba muy medicado. De hecho, yo llevo medicado desde esa época. A mí me diagnosticaron trastorno afectivo bipolar. Y bueno, fue una etapa maravillosa, salí, llegué, pero entonces cuando llegué a la ciudad donde vivo, pasó algo. Y es que por cualquier lugar que pasaba yo había consumido drogas. Y cualquier persona, claro. Hay un refrán que dice, críate fama y échate a la cama. Y el tema es que yo, aparte de mi profesión, soy músico. Entonces por la música me conoce mucha gente. Porque yo toqué en muchos grupos y toco muchos instrumentos. Entonces en un grupo yo era el baterista, en otro el cantante, en otro el percusionista, bueno, muchas cosas. Entonces fue duro. Fue duro porque mucha gente como que otra vez por acá. El caso fue que llegué a terminar la carrera. Fue difícil porque, no, me guardo el anonimato de lo que estudié, pero el caso fue que fue duro porque pues yo en la universidad consumía muchas drogas y fumaba y bueno, muchas cosas. Y en esa universidad no se consumían drogas porque no es una universidad pública, entonces dentro de la universidad no se podía consumir, pero yo lo hacía. Entonces era fuerte, ¿sí? Y llegaba muy drogado, bueno, eran cosas tremendas. El caso fue que llegué, me acuerdo mucho que con un profesor tuve un problema gravísimo y vi una materia con él y me fue tan bien que el hombre me eximió Del parcial. del último corte. Y parceros y todo bien y mucha gente como que se recuperó la confianza de mucha gente y ahí salí a hacer la práctica y después de eso me conecté de una, salí del centro de rehabilitación y entré a Alcohólicos Anónimos y a la iglesia. Entonces para mí el año 2016 fue vital porque todos los días iba a Alcohólicos Anónimos y a la iglesia y eso me fortaleció. Conocí a Alcohólicos Anónimos a profundidad, conocí después Narcóticos Anónimos, comunidades maravillosas de seres humanos maravillosos. Voy a referirme muy brevemente al tema, porque es que en Alcohólicos Anónimos y en Narcóticos Anónimos
la gente puede hacer algo que no puede hacer en ningún lugar, y es desahogarse. ¿Cómo funciona el tema? Simplemente uno inicia la reunión, pues cada grupo tiene su modalidad, pero pues se dice la oración de la serenidad, se lee la literatura de la confraternidad o de la comunidad, y se hacen unos compartires. Entonces cada quien comparte sobre su día, sobre la literatura, sobre lo que quieran, y todo queda en anonimato. Y el hecho de usted compartir con otro adicto o con otro alcohólico que está intentando, Que tienen la misma experiencia. exacto, y que están intentando dejar de consumir, eso lo fortalece a uno. Y yo he vivido experiencias espirituales maravillosas en esos lugares. Allá no hay religión, allá no hay política, allá no hay clases sociales, allá no hay nada. Simplemente son dos personas que reconocen que están enfermas, comunicándose la una a la otra. Entonces es algo hermoso, algo maravilloso. Y bueno, entonces yo me gradué y empecé a trabajar. Yo fundé una empresa. Espera, te voy a interrumpir, qué pena contigo, te voy a interrumpir ahí porque esa parte de la empresa la quiero un poquito más adelante. Tengo una pregunta para ti, señor N, que es, digamos, yo estoy pasando por eso, o las personas que están viendo tienen un hijo que está pasando por eso, un amigo que está pasando por eso, un familiar, o yo, o simplemente tú que estás viendo, te estás reflejando en esta historia. ¿Cómo yo tomo la decisión? ¿Qué me impulsa a mí a tomar la decisión de entrar a ese tipo de comunidades? Bueno, yo sé, Guayab, como yo uso cosas en cuenta. Yo quiero decir dos cosas. Número uno, el alcoholismo, la adicción, la codependencia, la adicción al sexo, al juego, uno solo se las diagnostica. O sea, yo no puedo etiquetar a Pepito de que es alcohólico. No, Pepito tiene que reconocerlo y se declara como alcohólico. ¿Sí? Número uno. Número dos, ¿cómo finaliza una persona que tiene esa situación y no hace nada? Tienen tres finales: la cárcel, el hospital o la muerte. De hecho, he tenido gente cercana que ha terminado en la cárcel y en el hospital, ¿sí? Y en la muerte. Yo terminé en un psiquiátrico y hoy yo lo veo de una manera. Pero he tenido gente que ha muerto, que ha terminado en la cárcel, y hay gente que, no sé, hay gente que ve irse a la cárcel como un juego, pero eso no es un juego. Sí, y uno no entiende el daño, el dolor que le causa a la familia. Uno es un egoísta. Uno piensa en uno y en la farra y en irse a darse duro en la cabeza, pero uno no piensa o en satisfacer su cuerpo o en todas esas vainas, pero uno no piensa en realidad en las personas que lo aman. Mi mamá sufrió muchísimo, la mamá de mi hijo le hice un daño horrible, mi hermano, mi papá, en una época de mi vida, todos los que hablaban conmigo, oigan, lo veo muy mal, ¿qué hace? No sé qué, yo le respondía horrible y la gente se ponía a llorar. O sea, cuando uno se da cuenta que hay tanta gente que lo quiere y que uno lo que hace es responder con groserías y con esto, es la enfermedad, porque uno está enfermo. Pero es doloroso después, porque eso genera un gran sentimiento de culpa, ¿sí? Entonces, hay 12 preguntas. Esas 12 preguntas están en internet en cualquier lugar. Me gustaría al final del testimonio, o de lo que estamos haciendo el día de hoy, leerles las 12 preguntas. Cuando hayan escuchado la historia completa, para que analicen el tema, porque la idea del día de hoy es que las personas que escuchen esto analicen y tomen decisiones. Y yo le doy el honor y la gloria a Dios. Dios salvó mi vida, Dios me regaló la sobriedad y quiero ser testimonio del poder de Dios. Yo quiero, señor N, en este punto hacerte una pregunta. En este momento todavía estamos bien de tiempo y porque es que se va súper rápido y todavía nos faltan dos temas muy importantes de que hablar. Una es la parte empresarial y otra es pues que lleguemos a ese punto de, bueno, ¿cuáles son esas 12 preguntas para saber si se tiene esa enfermedad? Tú dices, lo primero es un autodiagnóstico.
pero sí existen como esas pautas de 12 preguntas que si tú te las haces, tú puedes decir, hombre, tengo un problema porque hay muchas personas que, y allá va mi pregunta, que cuando están en esa situación, mi pregunta es doble. Tú cuando estuviste en esta situación que tú dices, fue un fondo, toqué fondo, pues estuve en un centro de rehabilitación, en psiquiátrico, etcétera. ¿Tú lo veías? Esa es mi primera pregunta. ¿Tú lo veías? O sea, ¿tú eras consciente de la magnitud, más allá de pronto de decir, estoy mal, o ni siquiera lo reconocías? Y mi segunda pregunta va más a, ya habiéndolo reconocido, ya sabiendo que estás atravesando por esa situación, que tienes una enfermedad, que la vamos a denominar adicción, a lo que sea. Las adicciones, las codependencias, son una enfermedad. ¿Cuál fue la fuerza para salir de eso? Porque ¿Cuál fue tu motivación? exacto, tú dices hay muchos que no lo logran. Tú lo lograste. Sí. Son esas dos preguntas. Pregunta número 1. Cuando uno está, o cuando yo estaba en lo más profundo de mi fondo, no, o sea, uno no lo acepta. Uno está en negación. O sea, que le digan en la cara a usted que tiene problemas con la droga y usted con esas ganas y con ese deseo, porque eso es o sea, dicen algo en Alcohólicos Anónimos y es que una es mucho, un trago es mucho y 1.000.000 o 1.000 no son suficientes. ¿Sí? Entonces, o sea, esa es una obsesión desmedida por consumir. O la gente que es adicta al sexo, o por lo que sea, ¿sí? Pero entonces no, yo estaba en negación y no, eso no es así. Yo me ponía agresivo y defendía mi consumo con argumentos legales, con argumentos no legales. Y mejor dicho, o sea, si llegué al punto de poner una tutela para que me dejaran fumar. Pero, ¿cuál fue el tema? Cuando entré en el centro de rehabilitación, conocí a Alcohólicos Anónimos. Y ahí sí entendí que era una enfermedad. Y valga la redundancia, hay excelentes psiquiatras, excelentes psicólogos que conocen del tema y le van dirigiendo a uno la situación. Y ya cuando uno entra en el tema y empieza a desintoxicarse y la mente empieza a aclarar cosas, y uno de verdad es sincero con uno mismo, porque pues el éxito de una recuperación es ser uno honesto y sincero con uno mismo. Entonces, ya cuando se hace eso, ya el tema cambia. Y ya uno despierta conciencia y tiene algo que se llama un despertar espiritual y aplica los 3 primeros pasos. Paso número 1, aceptar la impotencia ante la sustancia. ¿Sí? O sea, lo estoy resumiendo mucho. Paso número 2, llegar a creer en un poder superior. En las comunidades creemos es en un poder superior, no en Dios. Cada quien le da la trascendencia a Dios. Pero para mí mi poder superior es Jehová, como yo lo concibo, desde la doctrina cristiana. Para otra persona que es budista o que le gusta la meditación, su poder superior puede ser otra persona, otro ser. Hay gente que es atea y va a los grupos y dice que su poder superior es el grupo, o la mesa del grupo, pero cada quien tiene su poder superior. Y en el tercer paso, uno le entrega esa vida al poder superior. Si uno logra hacer bien los 3 primeros pasos, sienta las bases para una recuperación. Esa es la pregunta. La segunda pregunta se me olvidó. ¿De dónde encontraste esa fuerza? En mi caso, cuando estaba amarrado a la cama, ahí en el hospital que me estaban ahí sedando, solo pensaba en mi hijo. Y yo siempre tenía ese anhelo de verlo, de compartir con él. Mi hijo me dio fuerza. Creo que mi fuerza para recuperarme fue mi hijo. Y el amor por mi carrera. Porque yo amo mi carrera. O sea, para mí ejercer mi carrera como la ejerzo es lo que me mueve el alma, el corazón, ¿sí? Yo me levanto a las 5 de la mañana y me acuesto feliz a las 10 de la noche, cansado de trabajar. Y yo creo que esas 2 fueron mis fuentes de... Obviamente pues después viene la familia, que los papás, los hermanos, los primos, todos. Y cuando la gente lo ve a uno bien y le vuelve a confiar temas. O sea, a mí me ha pasado que gente que me vio fumando marihuana en zanahorias o en papas o en manzanas y muy drogado, hoy me confía temas supremamente delicados. Va a romper un poquito el anonimato, como la libertad de una persona, como el patrimonio de una persona. Yo pienso que es valioso. ¿Sí? Claro, eso es satisfacción
de que me pasó. No, que sigue a la URI porque capturaron a tales y tales y tales, ayúdelos. Y lograr resultados, eso es chévere, claro, eso es chévere. ¿Sí? O venga, es que tuve un problema y perdí no sé cuánto, ayúdeme. Y es bacano, generar lazos de confianza. Señorini. No sé cómo estamos de tiempo, me gustaría mencionar el tema de mi enfermedad psiquiátrica también. Ahora llega, se tiene, ¿no? Sí, dale con esto. Bueno, a mí me diagnosticaron trastorno afectivo bipolar. Hay psiquiatras que me dicen que eso fue heredado. Hay otros que me dicen que eso se desarrolló y se explotó por el tema de las drogas. El caso es que yo tengo que tomar unas pastas. Estoy medicado, ¿sí? Vivo medicado. En el 2018 yo dije, no, ya llevo 2 años bien. Ya no me las tomo, ya no las necesito. Y grave error. Grave error. Porque terminé en urgencias en otro hospital. Pero pues esa vez no me llevaron a pabellón psiquiátrico, pero sí me dijeron, tómese las pastas. ¿Cuál es el mensaje para las personas? Vayan al psicólogo, pero un psicólogo clínico. A veces el psicólogo de la EPS simplemente son 15 minuticos ahí por esto y no, mira. Hay psicólogos maravillosos, aunque hay unos psicólogos de EPS también que son muy buenos, ¿no? Y los he tenido. La última psicóloga de mi EPS maravillosa. ¿Cómo hay otros psicólogos que se sientan con usted y le dedican el tiempo que es? Vayan al psiquiatra. El psiquiatra, uno puede ver al psiquiatra como un endocrino, como un odontólogo, es un médico más. Pero a veces la gente le tiene el tabú al psiquiatra. La gente le tiene miedo a tomarse una pasta que le formula el psiquiatra que por no generar codependencia. Pero es que si el cerebro químicamente lo necesita para funcionar, es importante. A mí mis medicamentos me han mantenido estable, me han permitido desarrollarme como me he desarrollado profesionalmente y ser uno juicioso con el médico, con el grupo, con la iglesia. A uno le dan bases para hacer lo que sea, ¿sí? Entonces obviamente no es solo orar, no es solo tener buenas intenciones, sino también uno ser responsable Hay que ser diligente, sí. Hay que ser diligentes. Y romper esos tabús, si uno tiene que ir al psiquiatra, pues hombre. Ir al psiquiatra y hay que ser obedientes y darle la importancia a la salud mental. Saber que todos vamos al médico, me duele la barriga, me duele la salud mental, todos deberíamos chequear. ¿Y sabe qué es lo bonito? ¿Sabe qué es lo bonito de WIDNA? Que no lo tiene nadie en ningún otro lugar. Es un privilegio que tenemos los adictos. Que si usted va a un grupo de esos, a una reunión de esas, lo van a entender. Le van a dejar decir lo que quiera. Y se quedan en el anonimato. Y nadie va a salir a otro lado a decir, no, es que fulanito llegó y tan. No, ¿sí? Hay respeto por lo que sea. Claro, total respeto, total anonimato. Uno se desahoga, lo entienden, le dan un abrazo, le dicen fresco, siga caminando. ¿Sí? Allá uno no ve quién es usted, sino el ser humano que es. Entonces yo tengo ese privilegio de ir a mis reuniones a votar lo que quiera votar. De la mano con el medicamento, con el psiquiatra. Ok, me surgió una inquietud, señor N, y es que a 8 años sobrio, a 8 años de estar sobrio, ¿es necesario seguir siendo parte de estos grupos de anonimato, de alcohólicos anónimos y narcóticos anónimos? Sí, claro. Sí, hay personas que llevamos y queremos estar toda la vida por lo siguiente. El alcoholismo y la adicción, o el adicto tiene una personalidad de adicto, ¿sí? El que no es adicto puede fumarse 3 porros y su vida va a ser normal. Puede tomarse una botellita de aguardiente cada 15 días, cada 8 días y no pasa nada, ¿sí? Puede ir a jugar póker y no pasa nada, ¿sí? O salir con una chica, bueno, no pasa nada. O una chica con un chico, ¿sí? Pero el tema es que el que tiene la personalidad de adicto no conoce límites. ¿Ok? Y siempre va a querer más y siempre va a ser progresivo. Y eso es como una bola de nieve. Y esa bola de nieve no es en 15 días, no es en 6 meses, no es en un año. Puede ser, a mí en 7 años yo me volví
ya casi indigente. Entonces, lo que hace uno en esos grupos es detener un día a la vez la enfermedad. La enfermedad no se detiene todos los días, para toda la vida. Se detiene un día a la vez. Un día a la vez. Nosotros los adictos vivimos un día a la vez. Tenemos nuestro plan de las 24 horas o del solo por hoy. Cada confraternidad y cada comunidad tiene sus cositas diferentes, pero en el fondo tienen las mismas bases. Entonces uno vive ese día, solo por hoy no voy a consumir, solo por hoy voy a ir a grupo. Hay gente que necesita ir todos los días a grupo, como hay gente que va cada 8 días. Cuando uno quiera va, todo es voluntario, nadie lo va a obligar a usted. Pero dentro de mi plan de vida sí está toda la vida entregado. Señor N, gracias. Primero, gracias porque digamos que este mensaje es, vayan, si usted escucha esto y esto les llega, vayan porque al final él dice las 12 preguntas, queremos escucharlas porque uno nunca sabe si está en ese punto. Señor N, ya nos contaste de dónde vienes, que muy fuerte, sanitario eso. Digamos que viene siendo la historia más fuerte que hemos tenido acá. Realmente, Ángel, es un fondo, ¿no? O sea, todos dicen, no, es que yo he tocado fondo, pero ¿qué fondo? Y el fondo es válido para cada quien su fondo. Y hacia allá voy, fondo. Digamos, ya nos contaste ese pedazo de estoy en un fondo, muy fuerte, ¿se han dado cuenta? Creo que a los minutos que vayamos acá, que yo no los llevo, no llevo la percepción, nosotros dos no hemos hablado. Casi nada, sí. Entonces, me gusta la forma en que hablas. Vamos hacia ese lado de, tú saliste de ahí, la motivación y lo que te tiene hoy en día, donde te tiene, lástima que no podemos decir dónde está, donde es el éxito tan brutal, porque tú nos decías, yo estuve en la calle, hoy en día es una persona muy talentosa, muy exitosa, y que además sigue ayudando, tiene ese don de ayudar. Es un empresario, que es parte de lo que hacemos en este podcast, de decirle a la gente, venga, la historia cuenta, porque cuenta por el camino hacia donde te va a llevar, ¿sí? Entonces, quisiera que nos dijeras cómo fue, listo, pasaste de eso a terminar siendo un empresario con lo que tienes hoy en día. Dentro de tu anonimato, sí, no, con la gente. Se puede. Pero les quiero decir algo entre eso y lo otro. En Alcohólicos Anónimos y en Narcóticos Anónimos uno puede seguir siendo el mismo. Yo pongo en mi carro rap a todo volumen y me fascina salir de reuniones con juntas directivas, con gente pues muy dura, poniendo rap. Me gusta todavía pues valga decir algunos temas de calle, pero no estoy consumiendo y no soy un bandido. De hecho yo veía una cosa en internet, una imagen de un pelado que puso en la cárcel y él decía, haciéndole un llamado a todos esos chicos que se las dan de bandidos y que quieren ser malos y ser calle y andar con cosas pesadas, que ahí es donde termina, pagando 100.000 pesos por una pieza, en unas condiciones horribles para entrar al baño, comiendo mal, en una cárcel. ¿Sí? Yo he defendido gente que pues obviamente ya rompo mi anonimato de mi profesión, yo soy abogado, he defendido traficantes, he defendido gente que ha estado acusada de temas de violencia sexual, ¿sí? Y, hombre, se las dan de malos, hacen su tema ahí de que son gángster, que son calle y que andan en moto y todas las huevonadas, pero en el fondo son vidas vacías que terminan mal. Y lo digo con el respeto de las personas que de pronto lo escuchen y piensen diferente, ¿no? Pero cada quien hace lo que quiera hacer con su vida, por eso Dios a uno le va a abrir el albedrío. Yo tuve ese despertar espiritual, me entregué a Dios, soy cristiano, asisto a una iglesia, en esa iglesia Dios habla, asisto a mis comunidades de recuperación, estoy convencido del poder de Dios, leo la Biblia, ya ahorita próximamente es la segunda vez que la termino de leer y cada vez me entrego más a Dios. O sea, para mí, y estoy acá el día de hoy porque me gusta su proyecto y porque quiero ser un testimonio del poder de Dios. La persona que me conozca y que escuche esto y de pronto descifren quién soy, van a decir, sí, efectivamente,
es un testimonio. Es un testimonio andante. Yo que te... Sí. Y que te conozco, yo puedo decir, es un testimonio con patas, como dices. Entonces, pues, ¿qué pasó? Me gradué, entré como en el mundo real, porque pues cuando uno es abogado y elige litigar, y cuando uno no tiene padrino político, ni tiene palanca ni familia de abogados, pues a uno le toca deciros. Cuando yo me gradué, pues mucha gente me lastimó, que mucha gente se ofendió y se sintió mal con que este marica se graduó, y nadie daba un peso por mí. Yo la verdad es que nadie se lo hubiera dado y nada, solo mis parceros. Entonces mis parceros tenían una oficina por ahí en un lugar, me abrieron las puertas, empecé. Después fundé mi primer firma de abogados. Sí, se puede decir que se fundó con esos parceros. Estuve un tiempo ahí. Después fundé 2 firmas de abogados. Una en Bogotá y una en Tunja. Después de eso, bueno, empecé a crecer mucho, ¿sí? Y pues en el tema del litigio es que usted es tigre o tigre. O una cosa es esos abogados que tiran ahí en redes sociales de que se visten elegantes y que son lobos y que son malos y que andan en carros finos. Esa gente no es real. Eso solo es apariencias. Un abogado tigre lo coge a usted y le saca el tema y lo voltea o sea, a mí me apasiona el litigio porque es que yo veo el litigio como, no sé si ustedes han visto esas peleas de UFC, creo que se llama, que es meterse a la jaula y matarse. Yo me meto a una audiencia y saco al fulano con una domiciliaria o lo saco, ¿sí? O bueno, yo me entrego y me apasiono. Para mí estar en una audiencia es entregar el alma, ¿sí? Yo de hecho yo entrené boxeo, entrené judo en una época y yo veo el litigio como eso, ¿sí? La vida del guerrero. Exacto, la vida del guerrero. Hay una canción de Yuri Buenaventura que le hizo a Galán, que es el guerrero, y esa canción me inspira. De hecho, hay abogados y abogados que son tramadores y que somos los malos y no sé qué, pero uno con el tiempo y más en el gremio, ya después de estos años que llevo acá, yo litigo en Tunja, litigo en Bogotá, tengo muchos procesos en Bogotá y en otras ciudades por ahí. El caso es que me abrí un espacio en el litigio, me hice un nombre, mucha gente ha confiado en mí. Lo que les digo, tenemos 2 firmas de abogados, yo tengo 2 firmas de abogados. Se me abrió el espacio en una empresa X, de un tema X ahí, y fui el abogado de esa empresa mucho tiempo. Confiaron en mí unos temas muy delicados que están saliendo bien y me dieron la confianza para ser el gerente. Sí, empresa. No, y tú mencionas, sí, o sea, no se puede mencionar, es una empresa realmente muy grande, pero para darle de pronto a la audiencia, sin romper el anonimato, un poco de noción de qué estamos hablando, tú mencionabas en nuestra previa algo, y es que las personas que suelen gerenciar este tipo de empresas tienen un perfil, el cual tú llegaste a romper completamente. Sí, eso es verdad. Y Dios pone personas y pone gracia. La gracia es algo que Dios me ha dado, es otro regalo que Dios me dio. ¿Qué es la gracia? La gracia es que lo vean a usted y que usted genere confianza. Que lo vean a usted y usted genere buena energía. Que lleguen y digan, porque me pasa mucho, yo no sé a usted de dónde lo conozco, pero usted me transmite buena energía, confío en usted. Entonces, unas personas confiaron en mí, pasó algo inesperado y llegué a mis 29 años a ese tema de la gerencia. Esas empresas, por lo general los gerentes ya son señores de 50, 60 años. De hecho, el anterior gerente fue un personaje que había tenido cargos. Eso no es fácil, sí. Dios puso eso en mi camino. Y bueno, llegamos ahí. Difícil el tema porque imagínense, con 2 firmas de abogados, estudiando una maestría, con la gerencia, con un hijo de 10 años que ahora tiene 10 años mi hijo. ¿Y qué? Y con una enfermedad, con 2 enfermedades, la de la adicción y la de la bipolaridad. Entonces no es fácil poder saber por dentro que uno está enfermo
de estas cosas y tener que atender la vida. Y más esa empresa que es tan grande y que tiene tanta gente, yo tengo a mi cargo una cantidad muy considerable de personas. Y bueno, ahí estamos. Feliz, agradecido, con ganas de seguir luchando, de ser un guerrero de Dios. Vale. Señor N, vamos a hacer la primera dinámica, pero ya todavía no. Déjamela hacer porque es que, listo. Déjamela hacer porque la quiero lanzar. ¿Ya? Por ese lado de la... Ok, sí. Por ese lado de la empresa, ya que estamos hablando de empresa. Explique. Señor N, este programa tiene 2 dinámicas. Son sagradas en este programa, es decir, todos los capítulos tienen 2 dinámicas. La primera va a pasar a continuación y la última pasará en su momento. Entonces, para mí, esta pregunta es muy fuerte, que es, ¿cuál es ese consejo que a ti no te dieron? Pero como ya nos has dicho muchas cosas que realmente son unos consejos re brutales, esto te lo va a lanzar por el lado de la empresa, por el lado del negocio, del ser empresario. ¿Cuál es ese consejo que a ti no te dieron en la cuestión de empresa, de empresario? Que no te dieron, que solamente es tuyo. Que yo le haría. Es exacto. ¿Cuál es el consejo que nunca te dieron que hubiera cambiado todo Y para un empresario, a nivel de empresario? yo pienso que el consejo que yo le daría es a esos empresarios: 1, no se rinda. 2, no va a ser fácil. ¿Sí? 3, nunca descansen, pero tengan una vida equilibrada. En Eclesiastés, en el libro de Eclesiastés de la Biblia, que escribió el rey Salomón, que fue el hombre más sabio en su momento. De hecho, Dios le dijo a Salomón que quería, que le daba lo que quisiera, y él pidió sabiduría para gobernar. ¿Sí? En una empresa, según el tamaño, uno gobierna. Yo de hecho le digo a alguna gente que yo tengo una alcaldía chiquita, porque la empresa es grande, pero bueno, en fin. Entonces Salomón le pidió a Dios sabiduría. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué consejo le doy a los empresarios? Tener sabiduría, pero trillarse. Hoy una amiga me dijo algo: si yo me tengo que levantar a las 4 de la mañana a trabajar, yo lo hago. Y es verdad. Si yo tengo que trabajar de domingo a domingo, de 5 de la mañana a 10 de la noche, yo lo hago. Obviamente no en todos los momentos, pero si hay que hacerlo, se hace. Porque el gerente, el empresario, es el que más trabaja. ¿Sí? Y a veces la recompensa no es económica. La recompensa es como decir: pucha, me enfrenté a la junta directiva, me enfrenté a los trabajadores, me le paré duro al que sea, y me paré duro como un tigre y nadie me ganó. Es desarrollar carácter. Y cuando uno desarrolla un carácter y se vuelve parado, ya pues la vida cambia. ¿Sí? Y el otro consejo, ¿cuál es? Dedicar tiempo de calidad. Yo conmigo no me veo tan seguido, pero el tiempo que estoy con él, me esfuerzo para que él lo disfrute. ¿Sí? Con mi mamá, con mi hermano, ya no es lo mismo. Ya no puedo estar tanto con mis amigos. Ya no puedo salir a comer tanto. Yo no tengo vacaciones, yo no viajo. ¿Sí? Bacano los que se van de paseo o un año para Australia o lo que sea. Yo prefiero estar trabajando. Claro. Porque yo sé que yo ahorita tengo 30 años, cuando tenga 40 años, voy a estar en otro lugar. Y lo último, creo que me extendí mucho con el consejo. Está genial. Siempre estudiar. No parar de aprender. Claro, porque es que si usted llega a un consejo directivo, si usted llega a hablar con un superintendente que hemos hablado en reuniones, con un ministro, si usted llega a hablar con gente dura y usted no sabe nada, usted hace dos cosas. O se queda callado O hace el ridículo. y pasa ahí como este marica que aquí viene. Sí. O pone los puntos sobre la mesa y lo pone a pensar la gente y dice: oiga, interesante. ¿Sí? Entonces ese es como el consejo para empresarios en general. Ok. Nos quedan en este momento 15 minutos todavía de programa. Tenemos pendiente el tema de los 12 puntos, que ya vamos a llegar allá. Pero yo quiero que aprovechemos, mi querido co-host, para que en 10 minuticos poder despedirnos, hacer segunda dinámica del tema de las 12 preguntas.
yo quiero que hagamos una dinámica, señor N, donde nosotros hacemos en curiosidad preguntas muy concretas, muy cortas, y esperamos respuestas igual, concretas y cortas, para poder hacer un match. ¿Listo? Yo quiero preguntarte, señor N, para que vaya pensando su pregunta, arranco yo. Yo quiero no, hoy lo salvo. Yo quiero preguntarte, señor N, si en la mente de un adicto lo primero era el consumo, en la mente de un rehabilitado, en tu caso particular, sí, porque pues es difícil generalizar, pero en tu caso particular, ¿qué es lo primero hoy para ti hoy en día? Primero en mi mente no es agradar a Dios y frenarme. Yo soy como un caballo que tiene un freno en la boca y trato de frenar mis emociones, mis conductas, porque por la posición que ostento tengo que ser muy cuidadoso de cada paso que doy. Ok. No, pues yo sí sigo pensando en cuestión de empresa. Digamos, ¿cómo generas? Tengo dos preguntas, más a lanzar por la segunda. A mí hay algo que me apasiona, que es el liderazgo, ¿sí? Y de liderazgo hay muchísimos libros, hay muchísimas formas de llevar una empresa. Hay gente que dice que liderar es estar a la par de la persona que estás liderando. Para ti, ¿cómo es ese liderazgo? ¿Cómo hay que saber llevar un liderazgo en cuestión de empresa? Igual el liderazgo es liderazgo. Muy buena pregunta. ¿Puedo hacerla un poquito larga? Sí, haré. Liderazgo. Primero uno tiene que tener confianza en uno mismo. A mí me encanta esa palabra que me la dijo una vez una abogada con la que trabajé. Ser un tigre a rayas. Ser parado. Ser parado no es andar con un cuchillo robando. Ser parado es tener carácter. ¿Sí? Entonces, ser líder es saber decirle a alguien que no, saberle decir a alguien que sí, pero ser justo y no humillar a la gente. Ser sencillo, ser humilde. ¿Sí? Ser líder es coger una escoba si usted es el gerente y barrer. Es lavar un pocillo si usted es el gerente. Es llevarle un tinto a la gente. Es usted coger a la persona, darle la mano, saludarla, abrazarla. Así usted por dentro esté emberracado, esté vuelto, perdón la palabra, lo que sea, pero es ser una persona absolutamente carismática y humana. Ser gerente es ser el primero que se va, que llega, y el último que se va. Ser gerente es saber todo de la empresa. Saber cómo se barre, cómo se archiva una carpeta, cómo se hace una nómina, cómo se declara un impuesto, cómo van los procesos judiciales de la empresa, cómo va la parte estratégica, la parte operativa de la empresa, cómo va la parte comercial, cómo están las relaciones con los entes de control. O sea, eso es ser líder. ¿Sí? Es ser el mejor. Es estar siempre muy bien vestido, oliendo a rico, con una sonrisa, y no tenerse o no permitirse tener el derecho a que sus emociones lo traicionen. Y a veces tenemos ese error, y yo lo tengo mucho, y es que mis emociones, como soy adicto y tengo una enfermedad de las emociones, mis emociones me traicionan y a veces uno da pasos en falso. Entonces, eso yo podría decir que es ser líder. Wow. ¿Eso quería? Sí. ¿Eso quería? ¿Eso buscaba? Señor N, ¿cómo sé yo, según ya esos estudios, según estos entes como Alcohólicos Anónimos, como Adictos Anónimos? Tú decías, es que cuando uno está en la adicción uno no lo ve, está en la negación, que es una etapa. Yo creo que por las películas y hasta en Los Simpson, uno aprende que existen esos pasos, que está la negación, la aceptación, etc. Pero si yo tengo una curiosidad, ¿cuáles son esas 12 preguntas con las que yo puedo de pronto ver si tengo o no un problema? Estas preguntas son de Alcohólicos Anónimos y se aplican a las confraternidades en todas, en Narcóticos Anónimos y en todas. Bill y Bob fueron los fundadores de Alcohólicos Anónimos hace ya bastantes años. Y aquí van las preguntas. ¿Listo? Primera pregunta. O sea, vamos a hacer una cosa. Aquí habla de bebida. Pero pues aplica para codependencia de otra persona, para la comida, para el sexo, para el juego, para las drogas, ¿sí? Y entonces, ahí la gente lo va analizando. Listo. Las 12 preguntas para saber si tengo una enfermedad de adicción. Sí,
Podríamos decir que sí. ¿Cuántas? No, y otra cosa, esto es como se dice en los grupos, y esto lo quiero dejar claro. Lo que estoy diciendo yo de acá solo me vincula a mí, no a la comunidad, porque yo no estoy hablando en nombre de mi comunidad, sino de mí mismo, ¿sí? Entonces, porque seguramente hay compañeros que van a escuchar esto y van a decir, fue este marica que está diciendo, ¿sí? Y en las comunidades dan madera también, o sea, esto es mi testimonio personal. Primera pregunta, ¿ha tratado alguna vez de no beber por una semana o más sin cumplir el plazo? Segunda pregunta, ¿le molesta los consejos de otras personas que han tratado de convencerlo de que deje de beber? Tercera pregunta, ¿ha tratado alguna vez de controlarse cambiando de una clase de bebida a otra? Cuarta pregunta, ¿ha bebido alguna vez por la mañana durante el último año? Quinta pregunta, ¿envidia a las personas que pueden beber sin que esto le ocasione dificultades? Sexta pregunta, ¿ha empeorado progresivamente su problema con la bebida durante el último año? Séptima pregunta, ¿ha ocasionado su modalidad de beber problemas en su hogar? Octava pregunta, ¿en reuniones sociales donde la bebida es controlada trata de conseguir tragos extra? Novena pregunta, a pesar de ser evidente que no puede controlarse, ¿ha continuado usted afirmando que puede dejar de beber por sí solo cuando quiera hacerlo? Décima pregunta, ¿ha fallado a su trabajo durante el último año a causa de la bebida? 11. ¿Ha tenido alguna vez lagunas mentales producidas por el alcohol? 12. ¿Ha pensado alguna vez que podría tener más éxito en la vida si no bebiera? Contestó sí a 4 o más de estas preguntas. Si es así, es probable que tenga un serio problema alcohólico o que lo tenga en un futuro cerca. Ok, Ahí está. ahí está. Analícese, nadie lo juzga, nadie le dice, Se autodiagnostica. autodiagnostíquese. Bueno, increíble, ¿no? Qué gran capítulo. Me encantaría decir el nombre, señor N. Señor N, gracias por todo. En serio, qué historia tan brutal. Y nosotros sí tenemos el placer de verte, de saber quién eres la persona, porque Yo tengo el placer de conocerlo de esa época. precisamente por eso estás acá. Y gracias. Y para la gente, hoy botamos mucho material, mucho contenido interesante e importante, que si usted está pasando por un pésimo momento, porque claramente tú lo pasaste y estás obteniendo resultados de hacer un cambio a hacer mejor y transformarlo ahora a ustedes que lo están escuchando. No, pues me gustaría, para terminar, porque creo que no alcanzamos la segunda dinámica que era. Segunda dinámica ya es para cierre. Todavía nos quedan exactamente, nos quedan 7 minuticos. No, una cosa pequeña y ustedes continúan. Les recomendarle a la gente que escuche una canción, ¿ok? Una canción. Bueno, la del Guerrero de Yuri Buenaventura es buena. La del Ganador de Nicky Jam. Y una que se llama A pesar de ustedes de JHT. A pesar de ustedes de JHT. Pero no. No, o sea, ya que estás diciendo, no, hay unos temas de rap buenos, pues uno escucha de todo, pero... El nombre en rap, el nombre en rap. Y reggae, rap y reggae. A ver, ya que estás haciendo recomendaciones, hay otra cosa que me fascina fuera el rap y el reggae, y son los libros. Si tú, esto es para mí. Esto es para mí, acabo de hacer egocéntrico. Sí. Recomiéndame un libro. Se me viene de la cabeza un libro que me marcó, que me lo prestó un amigo, La puta de Babilonia de César Vallejo, Fernando Vallejo. Muy buen libro. Ese libro a uno lo libera, le rompe las cadenas con la religión, a pesar de que yo hoy soy muy practicante de una religión. Otro libro, Opio en las nubes. Los de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, toda la colección es buena, pero son más de superación personal, es como para niños, pero es bacano. Para adolescentes, es bacano. Y hay un libro que le recomendé una vez a una persona que se llama Flor de Fango, que es de Julio Flores, un escritor colombiano, y otro que se llama Cóndores no entierran todos los días. Uno tiene que tirar, en vez de ser ahí un fachoso, a ser un cóndor, ¿sí? Y bueno, hay más libros que si usted me pregunta por libros, ¿Cómo no? Bueno, Acerquémonos. El capítulo pasado fui yo, vas tú.
Bueno, listo. Entonces ha llegado el momento de agradecer a toda nuestra audiencia, a nuestros audiovisuales, a todas las personas que nos ven, que nos escuchan en Spotify. Recuerden, ya están apareciendo en este momento en pantalla nuestras redes sociales, son 5, no cometo el error, son 5. Nos encuentran en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube y Spotify. En esas 5 redes sociales, ¿cómo nos encuentran? Créate_al_piso podcast. Créate lleva tilde por la palabra, pero los nombres de usuarios no admiten estos caracteres especiales. Entonces nos encuentra Créate_al_piso podcast, todo junto, sin tildes, sin espacios, en estas 5 plataformas. Muchas gracias a todos. Suscríbanse si ustedes tienen algo que venir a decir. Si ustedes quieren compartir una historia de ustedes como el señor N, bienvenidos. Este es su podcast, su espacio. Señor N, agradecerte a ti infinitamente por habernos compartido. Yo quiero recalcar algo antes ya de pasar a la segunda dinámica, mi estimado señor N, y es que tú lo mencionaste, tal vez por la premura, que teníamos tanto que hablar y muy poco tiempo. El señor N, hubo cosas que no enfatizó, pero que están ahí. Y yo quiero recalcar lo que él decía respecto al tema de, mire, si usted está pasando un mal momento, es que no es solo usted. Imagínese, detrás de lo que el señor N contaba, todo lo que puede venir a nivel familiar. Él dijo, pues, mi familia sufrió mucho, mi madre, mi hermano, mi padre, pero ahí quedó. Pero usted imagínese lo que es pasar en esa situación 7 años, lo que pudo haber sentido. Entonces, créame que usted puede estar pasando una situación muy difícil en este momento y no es menguar su situación. Es por el contrario que usted mire por fuera del espectro del marco y se dé cuenta de lo que dice el tagline de este programa. Usted no es el único que sufre, pero todo se puede superar. En este caso, el señor N, de la mano de Dios, puede ser su caso, puede que no, pero todo se puede superar, todo se puede superar. Siempre hay un mañana. Y lo dijimos en algún programa, mi querido co-host, a la vida no se le da una oportunidad, a la vida se le dan todas las oportunidades, porque vale la pena vivir. Y es una pregunta que quiero que me conteste el señor N de sí o no. ¿Vale la pena seguir luchando? Siempre. Se me olvidó recomendar un libro chiquito. Ese usted lo lee en media hora. El libro del Eclesiastés. Ese libro lo escribió Salomón. Y está en el Antiguo Testamento. Bueno, yo me quiero despedir ya. Yo vuelvo y te reitero, gracias, yo tengo la oportunidad de verte, de ver la forma en cómo te expresas, claramente, a mí un amigo alguna vez me dijo, los ojos de las personas son realmente la ventana del alma. Puedes estar sonriendo, pero tus ojos te dicen si estás sufriendo o estás bien. Entonces, nada, gracias a ti, gracias a ustedes que nos están viendo, gracias por el apoyo que hemos recibido. Ya saben, si comentarios, lo que quieran, suscríbanse, apóyennos. Y la segunda dinámica es que nosotros acá ya nos despedimos. Claramente nos estamos robando la frase de Soda Stereo. Gracias totales a ti, señor N. La segunda dinámica, como dice mi querido co-host, es que nosotros ya nos despedimos. Señores, próximo domingo, 5 de la tarde, muchas gracias a todos, pero el programa lo cierras tú. ¿Cómo? El programa lo cierras, es tuyo. Ahora es tuyo. Ah, sí, bueno, difícil. No, yo tuve una experiencia hace poco a nivel sentimental, ¿sí? Y yo quiero decir algo. Todos los seres humanos somos maravillosos. Podemos estar equivocados, pero somos maravillosos y todos los seres humanos merecemos una oportunidad. Pero lo más difícil, que una vez me lo dijo alguien en consumo, es no poderse mirar a los ojos en un espejo de lo que uno haya hecho en su vida. Entonces, revísense las personas que escuchan esto. Mírense al espejo durante 15 segundos y miren a ver si se pueden ver a los ojos durante 15 segundos. Porque el único que sabe qué ha hecho en la vida en realidad es uno mismo. A quién ha herido, a quién ha lastimado. Entonces, yo salgo fortalecido y siempre saldré fortalecido de cada experiencia. Y yo me puedo mirar al espejo. Y puedo sentir que estoy bien. Ahora, invito a que
cierro con esa invitación. Mírense al espejo durante 15 segundos y, de hecho, la derecha en la canción de Quedarnos Muertos dice eso. El diablo está en tu espejo, o si no, míralo. Entonces, bueno, un abrazo para todos y qué chévere estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias.